Bueno, sí. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Guasave, que en este día celebra la fiesta de la octava de la Virgen del Rosario, y con este motivo pues, nos honra de sobremanera tener aquí en nuestro centro histórico pues a la Crónica de Sinaloa, a los cronistas del estado que se dieron cita hoy aquí para compartir con los guasavenses nuestra fiesta patronal, la fiesta principal de la ciudad, que es la fiesta de la Virgen del Rosario, que como ustedes ya pudieron observar, pues se desarrolla en nuestro centro histórico, aquí en la iglesia que es el símbolo por excelencia de la ciudad, la iglesia del Rosario, la tradición más importante de la ciudad. Y pues nos sentimos muy orgullosos de que estén con nosotros, de que esté la Crónica de Sinaloa, los historiadores, los cronistas, que son los encargados de decirle a las nuevas generaciones la historia, nuestras costumbres y la cultura de nuestro pueblo. Me da mucho gusto tener aquí con nosotros, que nos acompañan esta mañana, el presidente de la Crónica de Sinaloa, el maestro Nicolás Vidales Soto. Maestro Francisco Padilla Beltrán, secretario de la Crónica y cronista oficial de Culiacán. Está con nosotros quien le toca ser la anfitriona de este espacio cultural, a María del Rosario Cervantes Castro, presidenta del Patronato de Amigos del Museo de Guasave, quien amablemente nos abre las puertas de este edificio histórico, de este edificio emblemático que alberga el Museo de Guasave. Igual manera, recibir con mucho gusto a quienes nos acompañan, a cronistas de Culiacán, de Concordia, de Ahome, del Fuerte, Angostura, que se dan cita en este día aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a Guasave en este día tan importante. Me da también gusto presentar en esta ocasión, como primer evento que tenemos de este programa, la presentación de un libro que se hizo precisamente con esta temática, un libro que habla sobre la historia y la tradición del santuario de Nuestra Señora del Rosario, un libro que recoge todos estos hechos históricos tan importantes para nuestra historia regional y que por primera vez se vieron plasmados en un libro. Me da mucho gusto recibir aquí con nosotros al señor Juan Miguel Nava Osorio, autor de este trabajo. Y pues a todos ustedes agradecerles el estar esta mañana, el estar compartiendo esta mañana para pues beneficio de todos los guasavenses que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto que esté aquí el padre Francisco Méndez Rizo. Muchas gracias, padre, un sacerdote muy importante para el desarrollo histórico de esta tradición. A él le tocó durante muchos años ser párroco del Rosario y pues aportó también su conocimiento a este trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuestro amigo Miguel Ángel Robles, presidente municipal de Guasave, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en esta mañana, pues les decía, como primera participación, tenemos la presentación de este libro. Los dejo pues en manos de quien nos hará la presentación, del autor del libro, el señor Juan Miguel Nava Osorio. Buenos días a todos, distinguidos visitantes aquí a Guasave y distinguidos cronistas. Es para mí un gran honor estar aquí en este recinto donde hace 4 años presenté este libro por primera ocasión, y qué mejor ahora con grandes historiadores de Sinaloa, en los cuales voy a compartir parte de lo que yo he investigado, porque yo no soy cronista, me gusta investigar y es un trabajo que yo nunca pensé hacer un libro, definitivamente, pero hubo momentos en los cuales
me impulsaron a llevarlo a cabo. Pues bien, el libro se llama Historia y Tradición del Santuario de Nuestra Señora del Rosario. Tenía que hacerlo así porque es el título total del templo. Y es más, el martes próximo vamos a cumplir 30 años de que fue nombrado santuario. Y va a haber una misa especial en este santuario con relación a ese título que ha ganado la parroquia del Rosario. ¿Y por qué se lo dan? Porque es tanta la gente que viene a visitar este santuario por los grandes milagros que hace la Santísima Virgen hacia todos los feligreses, todos los creyentes. Y aquí tenemos al Padre Francisco Rizo, que es testigo también de la gran historia de este templo. Él estuvo 15 años como párroco y también me ayudó a proporcionar grandes informaciones con respecto a este templo. Pues bien, ¿cómo nació la creación de este libro histórico? Pues el Padre Francisco Pavela Moreno, en paz descanse, era párroco en el año de 1999 y me invitó a que lo ayudara a reorganizar los libros más antiguos que tenía la parroquia. Pues me pasó en un ropero más grande que este, sin puertas, lleno de tierra, saltaban hasta un gato que salió de ahí, cucarachas, bueno, imagínense el tierrero que tenía. Y pues lo empecé a revisar y pues no le quería entrar porque de verdad estaba muy feo eso. Y pues gracias a Dios que no me pasó nada porque me puse uno de esos un cubrebocas, que le decía yo que es un bozal. Y entonces me lo puse y entonces empecé a trabajar y a separar los libros y seleccionándolos para irlos colocando porque le habían pedido al señor obispo, al padre Pavela, que organizara todos esos libros porque iba a venir una revisión del obispado y le urgí. Entonces pues empecé a revisarlos y de repente me salían pues cosas importantes, una hoja toda mordida por las ratas, pero veía yo el papel, está interesante. Le fui juntando así, se juntó un tanto así de papeles. Digo, padre, ya están sus libros organizados y todo eso, pero estos papeles son cosas muy importantes, nos pueden servir para la historia de ustedes. Yo tíralas a la basura, pero padre, tú tíralas. Agarré y las guardé, me las llevé a mi casa para estarlas checando. También tuve la oportunidad de checar esos libros y aparté el libro más antiguo porque me llamó la atención. Si está el número 2, ¿por qué no está el número 1? Porque estaban forrados de cuero y todas esas cosas. Y el libro más antiguo es de 1755. El otro no sé qué le pasaría, si con alguna inundación o se lo robaron, que se perdió. Y total, pues ya le organicé sus cosas al padre y me lo llevé, los documentos esos que encontré, que me dijo que los tiraron, y pasaron 2 años ahí guardados. Y un día salí, como vivo a un lado de la iglesia, por la Nocegaray, frente a la escalera lateral, le tomé una fotografía. Esa fue la razón por la cual decidí hacer el libro. Le digo, sí, voy a hacer el libro a la Santísima Virgen y a este hermoso templo. Yo soy de la Ciudad de México y me llamó la atención que tantos años han pasado y ningún guasavense se ha interesado por la historia de su pueblo. Y entonces digo, pues algo he de rescatar de ahí. Y pues inicié con fotografías alrededor del templo, y en el interior del templo. Descubrí que había un túnel, ahí tiene un túnel que viene de esta otra calle, atraviesa la calle esta y va por el interior del templo. Se usaba cuando los cristeros. Y también lo tuve ahí 2 años investigándolo y me salí a investigar realmente la historia de este templo. Fui hasta Ocoroni, Bamoa, todo eso, buscando la información a las familias y a las personas más antiguas del pueblo. Los jóvenes pues no podían decir nada.
año, en el 2014, por primera vez presenté este libro, y en el cual la gente al principio se interesó en él, pero el pueblo no se interesó en él, ¿verdad? Como que le falta mucha cultura a este pueblo. ¿Por qué? Porque casi le regala el libro y no me interesa. Y luego llegan los estudiantes de las universidades: oiga, usted que es el del libro, dígame esto, cómprame el libro, te lo doy barato. Y luego lo rifas entre todos a ver quién se lo saca. Y sacan toda la información. Ah, no, te dan la vuelta. Y así son las personas. Este libro fue apoyado para llevar a cabo por la Fundación Amigos del Museo de Guasave, especialmente por el gran interés que tuvo el doctor Jorge Cervantes Castro, que es de aquí de la familia, que fue el que promovió que este libro fuera sacado a la luz, ¿verdad? El libro consta de dos partes. Una habla del templo y otra habla de la Virgen del Rosario. Y en la primera parte nos habla de cómo fue construido el templo, cómo a través de Hernando de Villafañe, que empezó con sus construcciones a la ribera del río, y con tantas inundaciones que tuvo, escogieron la parte más alta de Guasave, que es donde está ahorita, y donde él construyó la primera parte del templo, y también fue destruido, y que en 1758 fue reconstruido sobre ese mismo lugar, y fue terminado este templo el 26 de mayo de 1800. En la parte de arriba, en la cuña que tiene la puerta principal del templo, ahí viene la fecha. Esa fecha no se la pusieron recientemente. Cuando pusieron lo que corresponde a la cantera que tiene ahora el templo, descubrieron esa cuña y la sacaron para poner el número verde. El templo tiene imágenes hermosas, antiguas, antiquísimas, y hay algunas que no sabemos ni quién las conoce. Y entre ellas está la Virgen del Rosario, pero la Virgen del Rosario, según la tradición, es de más de 300 años. ¿Y por qué podemos checar que es de más de 300 años? Pues porque aquí tenemos, por ejemplo, que en 1678 el visitador de las misiones jesuitas, Juan Ortiz Zapata, ya la había visto, y estamos hablando con fecha de este año, son hace 340 años. Y luego el padre Quino, que vino en 1682, dijo, viendo la hermosa imagen de la Virgen, dijo, es una de las más hermosas que ojo humano ha visto. Eso fue hace 336 años. La Virgen tiene más de 300 años, supongamos que ha de tener unos 350 años entre nosotros, por decir una fecha. Ha tenido 3 modificaciones, 3 remociones, la Virgen. Volviendo al templo, el templo continúa con sus puertas originales. Cuenta además con las torres, fue construido con una torre, la que da en la calle de Nosagaray, y la última fue construida en 1925. El 23 fue colocado el reloj monumental que contiene ese templo. Ese reloj, en el año de 1998, el monseñor le puso un carrillar musical que cada 3 horas tocaba una pieza especial para la Virgen, pero ya se descompuso y ya no funciona. Cuentan con 7 campanas el templo, 3 de ellas son que dan vuelta, y las demás son normales. La más antigua es de 1727. Las investigaciones que se tienen con respecto a una de las campanas más grandes, la que suena últimamente, fue bajada porque sonaba tan fuerte que llegaba hasta lo más lejano de todas las comarcas, y la bajaron y le quitaron en el oro, y ahora no suena como antes. ¿Ya? La volvieron a tratar, aunque ahí dicen que no es cierto, que no la quitaron, pero sí hay testigos de que yo no estuve ahí, pero
cuentan de que sí bajaron la campana, que cuando bajó hizo un hoyote. Bueno. Este libro también cuenta con lo que los sacerdotes a través del tiempo han realizado para irlo modificando y embelleciendo este templo. Yo considero que independientemente de que esté presente aquí el padre Panchito, el sacerdote que desde que su escritura, su manera de ordenar las cosas, de haber trabajado y echarle muchas ganas, es el padre Guadalupe Camacho. Es un hombre que realmente modificó el templo. Le quitó todo lo que es la madera y le puso la bóveda de techo, hizo tantas cosas que le hizo a ese templo. Estuvo aquí hasta que falleció él en 1950. Ahora los sacerdotes dicen, no, pues le vamos a cambiar el piso. El padre que acaba de ir Bernardo decía, no, le vamos a cambiar el piso, no, porque le vamos a cambiar si es lo tradicional del piso. Y pues lo dejo, lo respeto. Monseñor también decía, vamos a matar a todas las palomas y los pájaros que están ahí, porque se me están destruyendo mi templo. ¿Qué hijo le digo? Si el templo es de todos los de Guasave, no es suyo. Ahí se quedaba y total seguía la matazón de palomas y de pájaros adentro del templo. Y le dije, padre, si siguen matando los pájaros, usted proclama la vida y anda matando los pobres pajaritos que ya tienen desde antes de que llegara, ahí está. No volvió a matar ni uno, porque le dijo que iba a salir en el periódico. ¿Ya? Dejó en paz eso. En este templo ha habido celebraciones muy importantes, desde bodas de oro, bodas de plata. Hubo la misa especial por los 400 años en Guasave. También hubo la visita de las ruinas del cuerpo de Don Bosco en el año 2010. Lo que va a suceder el martes próximo, que vamos a recordar, es la ceremonia con respecto a los 30 años de que es santuario, y que siendo el padre Calderón el que promovió ante el señor obispo, que era don Luis Rojas Mena, que fuera nombrado santuario por la cantidad de personas que asisten a este templo, este santuario, y que dado a ello y que a los grandes milagros que ha hecho hasta en Estados Unidos, han llegado personas hasta de Francia dando fe. Hay un libro de milagros los cuales narran los grandes milagros que ha hecho la Santísima Virgen, y por eso ha sido nombrado santuario. Aunque yo les he dicho, Leo, pues deja de ser mucho santuario, yo como investigador, porque si vemos el santuario de la Virgen de Guadalupe y el santuario de Guadalajara, Zapopan, siempre están así, y aquí estamos así. Aquí nada más el día de los domingos, puede que haya misa, gente. El día que más gente hay es el día de que se pone la ceniza, porque dicen que si no que les va a caer un rayo, para que vean la mentalidad de nosotros. Y el día de la fiesta que el día de hoy, porque en octubre vienen muchas personas y en noviembre hay más. ¿Por qué? Porque es el recorrido de la Santísima Virgen por las calles de Guasave. Además, leo que contiene todo lo que los sacerdotes han hecho a través del tiempo. Monseñor Ernesto Álvarez fue el que se interesó muchísimo en modificar y embellecer el templo por dentro. Cuando se fue muy triste porque no alcanzó a cubrir todo lo que él estaba cubriendo con donación del pueblo de oro. Ustedes ven el templo por dentro, es una cosa hermosa. Es el santuario más hermoso de todo el noroeste de México. Bien, pasando a la otra etapa de la Virgen del Rosario. La historia de la llegada de la Virgen, como todos conocemos, o la mayoría conoce, por tradición, que llegó de España, de Bilbao, a través de un barco español, llegó al Perihuete, ya lo esperaba una reja de mulas con sus hombres, los arrieros, y pusieron las hermosas cargas, porque eran 2 cajas las que venían para Sinaloa de Ley, para allá ir. Entonces
tomaron el camino para Guasave, y en la tarde llegaron aquí al templo por la parte de atrás, y estaba el que era párroco anteriormente, bueno, en aquel entonces, y le dijo que bajaran las cargas. Vieron que venían bien, que no venían golpeadas ni nada de eso, entonces le dieron comer a los animales, a los señores, y los bajaron 2 personas, narran ahí. Al día siguiente que quisieron subir las cajas, vieron que una de las cajas no podían, eran 6, 7 gentes y no podían subir la carga a la mula. Y el párroco dijo que se quedara esa caja acá. Entonces era la hora de la primera misa en la mañana, cuando abrieron la caja y vieron la hermosura de la imagen de la Virgen del Rosario. Y entonces entre 2 personas la subieron y la pasaron al altar mayor del templo. Ese templo, ese altar anterior, permítame. Este era el altar principal de aquí, de este templo, que era de cedro, de madera, y era la misión de San Pedro y de San Pablo pintados en óleo. Pero las pinturas no eran óleo, sino pinturas rupestres de aquí. Lo vemos en esa página. Y la Virgen ya se encuentra en el centro. Este altar fue destruido después de que decidieron ponerle granito, y luego fue mármol el que tiene ahorita. Pues bien, entonces les decía de que ya después que pasó la Virgen a su lugar, se llevaron a la otra imagen y tomaron rumbo a Sinaloa. Y ella, llegando allá, no la bajaron. Decían que ellos ya tenían su misión, que era San Felipe y Santiago, y decidieron mandarla a Ocolón. Y en Ocolón se encuentra la Virgen de la Dolorosa, la que venía acompañando a la Virgen del Rosario. La Virgen que dicen en Sinaloa que es la que está en el altar mayor, la Asunción, no es ella, esa fue donada por la familia Monzó, de aquí de Guasave. Antes de que ella se casara, la dueña de ella. Esa fue la tradición como llegó la Virgen, y hace más de 300 años de edad aquí en Guasave. No sabemos realmente la fecha exacta de la Virgen, pero ya está entre nosotros y nunca nos ha dejado. Ha habido grandes milagros que ha hecho la imagen, y en la versión paleográfica podemos ver 2 milagros, y hay muchos. Cuando subió el agua aquí en la plazuela, la bajaron, inmediatamente empezó a bajar, inmediatamente bajó el agua. Narra el libro 16 milagros de la Virgen, tiene muchos, pero pusimos más o menos uno de los más importantes, o sea, más llamativos, para que vean ustedes realmente, pues si no es el poder, sino realmente el deseo de servir de la Virgen hacia su pueblo. Los carros alegóricos podemos ver en ese cartón que está ahí. Las fiestas patronales son 2, una en octubre, que es la fiesta principal, que viene siendo el 7 de octubre, Día del Rosario, pero aquí se celebra el primer domingo de octubre y el último domingo de noviembre, como es ahora. ¿Y por qué? Porque antes pasaba la gente de este lado, de la banda del río, porque de aquel lado no podían, porque estaban inundados por el huracán y había mucha agua, y decidieron hacerla posteriormente para que pasara la gente. Por eso hay 2 fiestas. Es el templo que nada más 2 fiestas patronales tiene en el año, y los tiene muy seguidos. Los carros alegóricos, antes no nada más era el carro de la Virgen, sino infinidad de carros alegóricos que iban acompañando a la Virgen. Recuerden, algunos han de conocer de aquí de Guasave que existió el Molino de Don Bosco, una institución salesiana, la cual mi esposo y yo fuimos los fundadores, y apoyábamos a la comitiva con un carro alegórico, especialmente donde iba la Virgen María Auxiliadora o Don Bosco con los niños, acompañando a la Virgen.
Y llegó un día en que pues, el carro de la Virgen no estuvo al tiempo, y entonces pues la subieron al carro de nosotros, que era el que estaba atrás de la Virgen. Pues la subimos entre 2 personas, el señor Manuel Arana y su servidor. Cuando llegamos a la calle de la Nelson, allá nos alcanzó el otro carro. No la podíamos ni mover nosotros 2, éramos 8 y no podíamos con la Virgen, casi se nos caía. Ahí demuestra nuevamente lo que sucedió cuando llegó por primera vez la Virgen en la Judía. Y ahí es lo mismo que sucede con el santo extendido. A mí me tocó moverlo así. Y es que es de piel, pues no saben en qué consistirá, pero lo de la Virgen del Rosario, sí. La Virgen del Rosario es muy milagrosa. El que cree en ella va a recibir todo lo que ella pueda darnos, porque intercede por todos nosotros. El libro del Rosario, de la Virgen del Rosario, nos narra también de los grupos en los cuales funciona este templo, los grupos de la parroquia, y también tenemos pues fotografías que narran parte de la historia de Guasave en sus tiempos de las fiestas patronales. ¿Alguna pregunta? Me comentaba Daniel que si lo tienen a la venta. Sí, desde que salió está en 150 pesos, es lo que está. El que desea, pues ahí traemos algunos libros. Les voy a regalar una estampa de la Santísima Virgen que trae una oración especial. Sí. Estaba leyendo acerca de la Nuestra Señora del Rosario, y la leyenda dice acerca de la Virgen y del cambio que hubo de la Virgen que se fue para Sinaloa de Leiva, y la que se quedó aquí. Pero usted dijo que era la Virgen de qué, no sé. La Dolorosa. La Dolorosa. Sí. Pues esta leyenda nos dice que era una imagen de otro personaje, no recuerdo bien el nombre, pero San Isidro el Labrador. No es San Isidro Labrador. No es San Isidro el Labrador. No, la Virgen del Rosario venía así, y la Virgen de los Dolores, ella traía ornamento, porque estoy viendo una nota periodística y dije leyenda, y me gustó la intención. Sí, yo investigué y me decían, no, que era San Isidro Labrador, y la gente antigua, no, es la Virgen la que llegó con en Oporón, y le digo, oiga, le quitamos no, ni la toque, me decían. Sí, está hermosa la imagen. Ahí así creo que no le han tocado el rostro, y aquí a la Virgen del Rosario sí. Entonces ahorita que alguna presentación voy a decir San Isidro el Labrador, entonces no era San Isidro el Labrador, el que tenía el Rosario. Daniel García viene incluido ahí en el libro un tema muy importante que se llama los diferentes rostros de nuestra fe. Ahí habla realmente de todo lo que ha sucedido con respecto al rostro de la Virgen, y vienen las restauraciones de la Virgen, que la primera restauración fue en 1836, la segunda en 1988 y la tercera en 2007. Estas son las que tenemos, una con el Padre Calderón y otra con el Monseñor. Juan Miguel, cuando usted comenzó la charla, usted dijo que no era cronista. No soy cronista. Pues está usted equivocado, señor. Está usted equivocado. Hay que integrarlo. Está usted, sí, es que precisamente lo que él hace es la crónica del santuario. O sea, de forma natural, usted es cronista. Se convierte en cronista. Al hacer este trabajo, y lo felicito, sé lo que es hacer eso. Yo me he dedicado a fotografiar los archivos parroquiales, sé lo que son los documentos parroquiales, los antiguos, y lo felicito por esa labor de conservación y por haber seguido sus deseos de servir a la Virgen y de hacer una crónica. Y si le digo, usted es cronista. Gracias. De veras, felicidades. Yo traigo conmigo un documento en el cual el padre Bernardo y con Daniel les entregué todos los libros que tenía, porque me quedan con el libro más antiguo, y como unos 7 u 8 libros más de consulta, donde venía
en qué gastaban el dinero los sacerdotes y todo eso. Libro de fábrica. Sí, venían los libros de milagros, los que yo conservé, y hice una relación, los hice que me firmaran de recibido, sello de la parroquia, la firma del director del Museo Sacro, y los devolví, porque esos pertenecen a Guasave y no son míos. Sí. ¿Vale? Una pregunta, ¿por qué octava? Vamos viendo Ajá. de los tiempos. Le decían novena, Sí. la novena, y ahora Por varios son días. los 8 días posteriores De la Virgen. para hacerle otra De vez la la fiesta a la Virgen. Esa es lo que le hacen ver. Todavía no me conozco. Bueno, la octava, las fiestas que tenían octava eran las fiestas más importantes, ¿verdad, Padre Panchito? Las octavas. Eran los 8 días. Yo creo que siguiendo esa línea, pues que se hizo la otra fiesta, se le denominó de la octava, aunque no fueran los 8 días, como tomando esa referencia, pues, de las fiestas que tenían octava. 8 semanas Quizás son sean ahora, ocho pero antes semanas, eran pero 8 el días. nombre de octava es a los 8 días. 8 días. Generalmente las fiestas grandes tenían octava, la natividad, la Todas las vírgenes. Pascua. Entonces se hizo así como llamarle octava, pues a lo mejor por los 8 domingos que pasan entre una y otra, ¿no? Efectivamente. Resulta muy interesante el hecho de cómo llegaron algunas imágenes a las poblaciones. En todo el país más o menos es el mismo método, ¿sí? Igual. En algunos lugares se rescató alguna fecha, pero en la mayoría no, porque se cambiaron a hacer leyendas, ¿sí? como historias del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos alejados de los ríos, alejados del mar, siempre las imágenes llegaron en una remuda, ¿no? En una bestia, en una mula, en un caballo, en un burro, ¿sí? Y en todos aquellos pueblos donde está cerca el mar o a orillas de un río, llegaron a través del agua, ¿sí? Y eso existe casi en la mayoría de los pueblos donde se cuenta de cómo llegó esa imagen, ¿sí? Por ejemplo, allá en Ahuacatlán, Nayarit, llegó también en una mula, igual en las mismas circunstancias, que llegaron, no supieron quién las traía, y bajaron aquel bulto de madera que cargaba, y se echó la mula, y ya no la pudieron levantar. Y en la mañana, nomás apareció ahí la carga, y la mula se desapareció, y no podían levantarle esa, y a quién se le iban a entregar, ¿sí? Si no sabían los dueños de la mula, no salieron. Así que, bueno, es que San Francisco de Asís se quiso quedar aquí, porque es el santo patrón de Ahuacatlán, ¿sí? Y ya se han hecho comparaciones de todas esas historias de muchos lugares, y resulta ese dato curioso, que en las mismas circunstancias se van a llegar a los pueblos para que de allí ya le erijan su templo o se lo dediquen a él, ¿sí? Pues algo interesante de aquí también, que es muy semejante, ¿no? a esos otros lugares. ¿Sí? Mira el profe, no matar. Gracias. Sí, o sea, es el punto de que coinciden, ¿verdad?, la mayoría de las tradiciones, y pues no podíamos hacer la excepción. Sí, nomás no vino ni Candro, él hubiera tenido otra versión. No, cada uno tiene una versión. Que no hubiera dado otra versión. Le sacó al bulto a Nicandro. ¿Alguno más que tenga alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer su libro? 13 años. 13 años. Lo mismo que tardaron en ponerle la cantera, 13 años. ¿No tiene pensado? Y Miguel Barraza fue el que lo hizo, él vive en Mochi todavía y no cobró ni un quinto por eso. ¿No tiene pensado continuar investigando? Tengo material para la continuación porque la gente me dice, ¿cuándo salen las segundas en el libro? Ya que vendamos la primera. Todavía no acabamos de la Ya que primera. termine de vender la Todavía no sale la deuda de la primera.
Pero pues tengo material, pero no he tenido ya... Sigo juntando material, pero no he pensado hacer otro libro. Y si lo llegase a hacer, retomaría todas las fotografías y las mandaría a imprimir para que la pintura, las fotografías salieran reales, o sea, porque iban muy bonitas, salieron muy feas, no me gustaron. Entonces, la calidad del material debe ser superior a lo que se presentó en la primera. Claro. Y si se hace, pues, sería otra. Porque hay otras historias que no necesariamente tienen que ver con el templo, sino con la población, la familia. Sí, hay muchos factores en los cuales a la gente no les importa. Lo vemos nosotros en la escuela. Los niños no saben ni leer. Los niños les va a interesar ver un libro de eso. Estoy por sacar para el año que entra, si Dios me permite, hacer el libro de la llegada de la Virgen del Rosario en caricatura. Y se va a regalar. Sí, voy a buscar 2 o 3 patrocinadores y lo voy a regalar a todos los niños. ¿No? Y no nada más de aquí, sino de los ranchos, para que conozcan quién es la patrona de Guasave, para que ellas también la vengan a venerar. ¿No habiendo otro comentario? Pues les agradecemos realmente su interés por esas páginas. Nosotros agradecemos al señor Juan Miguel Nava haber compartido con nosotros en esta mañana sus experiencias en la elaboración de este libro, que pues ya escuchamos la importancia, que realmente es un catálogo muy interesante, porque nunca se había hecho antes de recopilar toda la información que estaba suelta sobre la historia de la Virgen. Y sí, como dice el profe Parra, pues es un punto, las historias y las leyendas pues son eso, son historias y leyendas que no tenemos la certeza de que sean ciertas, pero son las que le ponen el color a estas tradiciones, a estos lugares, son los que le ponen pues el toque, ¿no? Digamos, de la historia, la leyenda, el interés. A nosotros siempre nos contaban desde chiquitos pues que la mula se había taimado, pues, en donde venía la Virgen, así decían, la mula se ataimó y no quería caminar. Entonces, al momento de querer mover la caja, pues no se podía. Entonces todos sabíamos muy bien que pues la mula se había taimado y que la Virgen no se había ido. Había sido la misma mula. Seguramente fue la misma. Y decían pues que la Virgen iba para Sinaloa y que otras iban para otro lado. Entonces siempre pues es el tinte, ¿no? De la historia, la leyenda, sería cierto, no sería cierto, pero sabemos que la mula se había taimado. Oye, ¿recuerda la historia de la iglesia que está allá en Baja California, que es del arquitecto Eiffel? ¿Verdad? Están, gracias, mi amable. Por accidente llegó ahí. Sí. La iglesia. Son situaciones pues que le van poniendo el colorido a esto, ¿no? Si todo fuera documentado, si todo fuera, pues a lo mejor no trajera tanto chiste, ¿no? En Mulegé creo que está, ¿no? En Santa Rosalía. Santa Rosalía. Sí, así nos decían, es que la mula se ataimó. Y hay unas imágenes por ahí, están, si tienen oportunidad, es un cromo muy antiguo de la Virgen del Rosario, que circulaba pues en aquellos años en las casas, y trae arriba unas rodelas, unos círculos muy parecidas a las imágenes de la Virgen de Guadalupe, que tiene las 4 apariciones. Ahí circula esa imagen muy antigua, no hay fecha ni de dónde se hizo, donde aparece la historia de la mula, y podemos ver la mula taimada donde no se quiere mover. Entonces, es un ejemplo gráfico muy elocuente que nos habla, aquí está, donde la mula estaba taimada y no se quería mover, entonces la caja no la pueden levantar. Entonces, sí, es una representación gráfica, les digo, muy antigua, pero que nos relata esa leyenda, que no deja de ser una leyenda, que no deja de ser algo que no podemos comprobar, pero que es la que le da el sabor aquí. ¿Qué día la procesión? A la fiesta, hoy A las 3. Hoy a las 3 sale la procesión. Vamos a ver si, claro, si gusta, testimonio oral. Bien, corría, buenas tardes a todos los días. Corría el año de 1953, por allá en septiembre, su servidor de Topolobampo, y ahí todas las casas están en los muros, en los cerros, y después de las lluvias, pues hay muchos 100 pies
y alacranes salían. Entonces yo estaba muy pequeñito, yo creo que 3 meses, una cosa así. ¿Su nombre cuál es, señor? Carlos Ramón Cintal, gracias, muy amable. de la Comisión de Historia y de la Crónica, orgullosamente de la Crónica de Sinaloa. Entonces estaba, bueno, esto me lo contó mi madre, por supuesto, ella era devota de la Virgen del Rosario. Entonces, pues a mí me tenían ahí en unas cobijitas en el suelo y se me subió un 100 pies de esos grandotes, amarillos, anaranjados, y lo tenía aquí en el pecho y se estaba acomodando con las patitas seguramente. Entonces, mi madre se dio cuenta y le gritó al tío Pedro Félix: Pedro, trae el niño un 100 pies, y me quitaban así la ropita y lo agarró y me lo despegó, y mi madre dijo: Virgen del Rosario, que no le haya picado, ¿sí, no? Y efectivamente me llevó con el médico y nomás me dejó algunas marquitas ahí, no alcanzó a meter el veneno. Entonces mi madre, la devota de la Virgen del Rosario, y en ese momento le dijo que no le haya hecho nada. Entonces prometió que durante 15 años traerme a la fiesta de Guasave. Yo no sé si la de octubre o la de noviembre, y todos los años durante 15 años pues me traía mi mamá, ¿no? Pues al principio pues me traía, ya de 15 años como que no, ya quería venir, pero me convencía con esa historia. Y yo recuerdo que entrábamos ahí por un ladito de la iglesia, y para entrar pues casi me aplastaban, ¿no? Era terrible, todo el mundo quería entrar al mismo tiempo, era muy desordenada la gente por la devoción. Y de esa manera pues yo aprendí a querer a Guasave, ¿no? Y saber de la existencia de esta, y pasaba por esta casa y nunca me imaginaba que algún día iba a estar por aquí como miembro de la Comisco. Esa es mi modesta historia en relación a la Virgen de Guasave, que me salvó, la Virgen del Rosario, de que me hubiera muerto por la picada de un 100 pies peligroso. O sea que era año por... Tiene que ir a pagar la manda, que le pongan el hábito. 15 años ya la pagué. Historias como estas siempre son muy interesantes, que vas a alguna parte o te encuentras a alguien de otra parte del país y te dice, de Guasave, fíjate que a mí me llevaron una vez a pagar una manda a la Virgen del Rosario. O sea, es un elemento muy recurrente que, bueno, a mí en lo particular siempre me da mucho gusto escuchar que digan, fíjate que yo de chiquito fui a pagar una manda, me llevó mi mamá. Siempre hay ese hilo conductor, ¿no? Guasave, fui a pagar una manda a la Virgen del Rosario. Me pusieron un hábito. Allá también era muy usual que cuando pasaban estas cosas, pues ofrecían pagar la manda con un hábito, llevando un hábito con el color de la Virgen, pues todo, o entrar de rodillas, eran cuestiones muy recurrentes, ¿no? El venir el día de la Virgen, el pagar la manda, el ponerte el hábito y vestir el hábito un determinado número de tiempo. Oye, Daniel, hay también una crónica de un milagro, de un niño que se perdió y que por eso aparece en la imagen una guayaba, algo así, ¿no? Es una historia que viene recogida en el libro, yo ahí la conocí, que es de principios de siglo, muy interesante, de Chihuahua. Por ahí está narrada esa historia de un niño que se perdió y que lo encontraron, creo que más de un año, ¿verdad? Y decía que le llevaba comida a una señora con una guayaba en la mano. Viene en el libro, Daniel. es que no dice hijo de la guayaba, pero no dice así. Adelante. Yo fui vecino de Nabolato por 2 años, y una buena cantidad de familias que yo conocí ahí, incluso antes de vivir ahí, tuve una relación de amigos que son originarios de Nabolato, que viven aquí, y era un comentario invariable cada vez que entraba a las casas ahí de las amistades en Nabolato, aludir de parte de ellos la festividad de la Virgen del Rosario. Se venían en camiones de la cofradía del otro lado del río, como hacían del lado de La Palma, de San Pedro, varios, unos autobuses azul marino que se estacionaban y dormían aquí, al menos una noche, pero era año tras año, de Nabolato. Repito, pues era un comentario invariable, el lazo de la relación con la Virgen del Rosario. Sí, es lo que te digo, pues siempre es ese hilo conductor. Guasave, vamos a la feria. Sigue viniendo camiones de Nabolato, se ven varios camiones que vienen y que duermen aquí. Les comentaba a algunos compañeros que la noche de ayer, pues
Todos los peregrinos duermen en el atrio o acá en la casa del peregrino que está acá enfrente. Invariablemente 5, 6, 7 camiones de Nabolato, de Guatabampo, de todo el sur de Sonora vienen y duermen aquí anoche, ahí estuvieron, y ya hoy temprano se regresan a su lugar, pero año con año están aquí durmiendo tanto en el atrio como acá en la casa de los peregrinos, que años tienen con esas promesas y la gente viene a pagar su hambre. El comentario que hacía el compañero hace un rato que se refería la mula de por allá de una parte de Nayarit. Yo no sé si también era una imagen de la Virgen del Rosario. No, de diferentes. Sí, la llegada es la que coincide. Sí, es que también recuerdo de que ahí en Nabolato hay un barrio muy grande ahí que le llaman Nayarit, barrio del Nayarit, dicen ahí, porque hace muchos años llegaron como cortadores de caña. No lo asocié porque no había pensado. Sí, bien, es el mismo punto pues de las advocaciones en otras partes del país. Y continuando con esta mañana, Luis Antonio, listo, a escena. Mira, viene compañero cronista de Culiacán, Luis Antonio García Sepúlveda, nos viene a hablar sobre, pues también una parte muy importante y que también está ligada con la fiesta del Día de la Virgen. Dice que cuando Pedro Infante venía a las fiestas de la Virgen del Rosario, pues se hablaba, pues imagínense, ¿no? Venía Pedro Infante en este contexto, pues dicen que la gente se amontonaba, tumbaban los puestos, que era una situación muy difícil, porque él durante muchos años vivió aquí en Guasave, de cuando joven, pues cuando no era pues la gran estrella que es, ¿no? Entonces, él vivió durante muchos años aquí, y pues estuvo aquí ligado a la Orquesta Ibarra, que era pues una de las orquestas pues de mayor renombre en el noroeste del país también, ¿no? La orquesta de don Luis Ibarra pues, era un referente musical, y su papá de Pedro, don Delfino, trabajaba ahí, y él yo creo también estuvo durante joven integrado a la Orquesta Ibarra, ¿no es así, Luis Antonio? Sí, así es. Luis Antonio, que se ha dedicado también a esta parte de la investigación sobre Pedro Infante, pues nos viene a hablar sobre esta etapa. Como les digo, él vivió de joven aquí, él tenía una devoción por la Virgen del Rosario, y ya siendo estrella como era, tuvo en algunas oportunidades de venir a la feria, de cantarle las mañanitas a la Virgen. Entonces imagínense el revuelo que esto causaba en festejo, ¿no? Entonces sí dicen que era un caos total las veces que él vino el Día de la Virgen, porque le cantaba las mañanitas. Él tenía pues devoción por la Virgen por esos años que a él le tocó vivir aquí en Guasave. Entonces los dejo pues con nuestro compañero Luis Antonio García Sepúlveda para escuchar lo que viene a decir. Nos agradezco a nuestros compañeros del Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Guasave. Aquí los veo muy activos: Marta, Olivia, Chayito. Gracias por estar aquí. Ellos son compañeros de la Corresponsalía Guasave del Seminario de Cultura Mexicana, que están presentes aquí con nosotros. Adelante, Luis Antonio. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre para servirles es Luis Antonio García Sepúlveda. Soy cronista, orgullosamente cronista de la ciudad de Culiacán, y pertenezco a la Asociación de Cronistas Estatal La Crónica de Sinaloa. Para mí es un gusto estar frente a ustedes. Para los mexicanos que nacieron en el siglo XX, después de la Virgen de Guadalupe, bueno, y también la del Rosario, en su corazón se encuentra Pedro Infante. Cuando digo esto, lo digo con conocimiento de causa. A mí me tocó vivir la noticia de la muerte de Pedro. Yo era un niño, aunque no lo crean, yo era un niño. En Monterrey, Nuevo León, allá nací yo, el 15 de abril de 1957. Mi abuela me servía el desayuno cuando una vecina entró a la cocina llorando, muy angustiada. Carmelita, se mató Pedro. Mi abuela la miró sorprendida, interrogante. ¿Cuál Pedro, vecina? Pedro Infante. ¿Cómo? Sí, prenda la radio en
Mi abuela, con el ceño adusto, encendió la radio y sintonizó. Se escuchó la voz de Pedro cantando. La melodía se cortó bruscamente y un locutor con voz grave anunció: Pedro... Ay, perdón, dije con voz grave, ¿verdad? Pedro Infante, el popular actor y cantante, falleció hoy a las 7:45 de la mañana en un accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Mérida, Yucatán. A medida que mi abuela escuchaba la noticia, sus ojos se inundaron de lágrimas, hasta que, déjenme ver, aquí está. A medida que mi abuela escuchaba la noticia, sus ojos se inundaron de lágrimas, hasta que, no pudiendo más, soltó el llanto al tiempo que abrazó a la vecina, que inconsolable sollozaba. Yo tenía tan solo 6 años de edad, pero ese día quedó grabado en forma indeleble en mi memoria. Al salir y visitar las casas del barrio, las escenas de llanto y luto se repetían en todas las casas. Estoy seguro que en todo Monterrey y en todas las ciudades de México la escena era la misma. Cuando los restos de Pedro fueron trasladados a la Ciudad de México, decenas de miles de admiradores del artista llenaron las calles por donde pasó el cortejo fúnebre. La policía en el Panteón Jardín tuvo que luchar contra los dolientes para imponer el orden. Jamás se había visto algo así en la historia del país. Hoy, casi ya 60 años después, los jóvenes que no conocieron la época en que Pedro vivió e influidos por las modas de los tiempos actuales, tal vez piensen que él fue un actor más, que ha permanecido vigente gracias a la magia de la televisión, que constantemente transmite sus películas. A ellos les diré que Pedro no era un producto de la televisión. Pedro era un artista excepcional y un hombre que realizó cosas que las personas y los artistas comunes no realizan. Si piensan que estoy exagerando, movido por la admiración que le he profesado a lo largo de mi vida, les pido que analicen fríamente y me contesten las preguntas siguientes. ¿A cuántas personas o artistas conocen ustedes que sus películas siguen teniendo éxito después de 60 años que fueron filmadas? Que una de sus interpretaciones, Las Mañanitas, sea la más vendida en la historia de México, con 20 millones de copias, y se siga vendiendo. Además, es el único artista que tiene en catálogo más de 52 discos que se siguen comercializando exitosamente en el mercado. Un artista que sepa tocar la guitarra, el violín, la batería o dirigir una orquesta, manejar una motocicleta Harley Davidson y hacer acrobacias con ella, montar un caballo y hacer la suerte de la charrería en él, que sepa manejar desde una avioneta hasta un avión cuatrimotor de pasajeros o de carga. ¿Qué artista en la actualidad conocen ustedes que al llegar al lugar donde va a actuar haga 2 shows? Uno gratuito para las personas en la calle que no pudieron pagar boleto o no pudieron entrar. Pedro lo hizo muchas veces aquí en Sinaloa y en el resto del país. Él, cuando veía que había mucha gente afuera que no había podido entrar, les cantaba. Hubo veces que hubo un show de 1 hora afuera y después entraba para los que pagaron el boleto y actuaba para ellos. Eso lo hizo muchísimas veces. Ahorita, ¿qué artista hace eso? Nadie, ¿verdad? Bien, ¿qué artista que sea capaz de convocar a lo más selecto y granado del mundo artístico para realizar un telemaratón en forma gratuita, para reunir millones de pesos para la construcción de una iglesia, que además sepa cortar el pelo y pueda construir desde una mesa hasta una casa de madera, que en un año, 1952, haya filmado 9 películas al mismo tiempo, que en la cartelera se estrenaran otros 7 películas de él? Fíjense nada más. En cartelera 7 y filmó 9 en ese año de 1952. Es un hombre récord. Ningún otro artista le ha llegado a hacer lo que Pedro Infante hizo. Si analizamos fríamente la vida y hechos de Pedro Infante, llegamos a la conclusión de que era un hombre fuera de lo común, un hombre talentoso, trabajador, bondadoso y alegre, con el cual el pueblo de México se identificó a través de los personajes que magistralmente interpretó en sus películas. El pueblo rió, lloró y cantó con él. Bien, hasta aquí esto escrito
les voy a explicar una cosa. Yo tengo ya más de 25 años siguiéndole la huella a Pedro Infante en Sinaloa. En todos los libros que se han escrito, biografías de él, yo tengo alrededor de 20 libros, de 20 biografías sobre Pedro. La vida de Pedro en Sinaloa casi no la tocan. Se basan primordialmente en el libro que escribió María Luisa León, su esposa. Pero este libro tiene cosas que no son verdades, tiene cosas que son mentiras. Y así los demás autores van repitiendo, diciendo mentiras y cosas inexactas de la vida de Pedro en Sinaloa. Entonces yo durante estos últimos 25 años, un poquito más, me he dedicado a entrevistar a personajes que lo conocieron. Tengo amistad con don Jesús Bustillos, que fue hijo de don Jerónimo Bustillos, el patrón de Pedro aquí en Guamuchi, cuando Pedro fue carpintero. Don Jesús nació en 1916, tiene ahorita 102 años de edad y platica de una cosa maravillosa. Es un hombre con una mentalidad sumamente, está muy bien el señor. Entre las personas que entrevisté, yo entrevisté a varias, entrevisté a un señor que se llama don Manuel de la Cruz Hidalgo. Tengo la entrevista, se las iba a pasar en video, pero para hacer esto un poco más, aligerarlo, para no hacerlo muy largo, les voy a leer mejor la entrevista, el resumen de la entrevista de él, que publico en esta